Somos el grupo 106 de la Cátedra de Backend de Aplicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, año 2023. En este video estaremos tratando el manejo de caché en Java, donde se abordará el análisis FODA del mismo, así como el tratamiento de los distintos subtemas que cada integrante del grupo irá tratando. Primero es importante notar qué es la caché. En un sistema operativo, la memoria caché es una capa de almacenamiento de alta velocidad que almacena un subconjunto de datos de la memoria principal del sistema, es decir, de la memoria RAM, cuya finalidad es la de aumentar la velocidad de acceso a los datos que son frecuentemente usados. En el siguiente gráfico se puede ver cómo el usuario accede a los datos que se encuentran en la memoria secundaria, es decir, en el disco duro, y estos datos pueden quedar cacheados. Cuando los datos quedan cacheados, lo cual ocurre generalmente con datos que son usados frecuentemente, lo que se le permite al usuario es acceder a dichos datos sin tener que acceder a la memoria secundaria del sistema, lo cual le permite incrementar una velocidad de acceso a los mismos. Continuando con el tratamiento del tema principal, cada uno de los integrantes del grupo realizará un abordaje al análisis FODA, siguiéndose con el desarrollo de un subtema definido para cada uno de los miembros del grupo. Primero tenemos las fortalezas. Dentro de estas podemos encontrar la personalización y configurabilidad. Muchas soluciones del manejo de caché en Java nos ofrecen amplias opciones de configuración, permitiéndosele a los desarrolladores ajustar la caché según las necesidades, como por ejemplo definir el tiempo de vida de los datos, políticas de expulsión, entre otros. Evolución y escalabilidad. Las soluciones del caché en Java a menudo se construyen con la escalabilidad en mente. Por ejemplo, podemos encontrar algunas soluciones donde se agregan dinámicamente más nodos al clúster de caché sin ningún tipo de interrupción. Luego tenemos la reducción en el tiempo de arranque de la aplicación. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay aplicaciones donde se requieren cargar grandes conjuntos de datos o configuraciones en el inicio de la misma, y tenerlos en el caché puede acelerar significativamente el tiempo de arranque. Finalmente tenemos la minimización de fallos en red. Esto lo tenemos en cuenta ya que al mantener datos localmente que son frecuentemente accedidos, se pueden minimizar los fallos o latencias que son asociados a la comunicación en red. En este caso demostraremos con un ejemplo práctico cómo se calcula el cuadrado de un número y dicho dato puede ser guardado, es decir, cacheado, para luego no tener que calcular este valor, sino poder acceder a dicho valor que ya fue cacheado una vez que se realizó el cálculo. En este caso estamos definiendo, mediante las palabras reservadas que se pueden observar, lo que sería el primer caso con el hash map. En este caso la palabra private hace referencia al hecho de que la variable caché, que es la que estamos definiendo, solamente puede ser accedida cuando estamos dentro de la clase donde fue declarada. Luego, la palabra final hace referencia a que la referencia que se está generando con map no puede ser cambiada para apuntar a otro objeto después de su inicialización. Map lo que hace es ser una interfaz que nos permite mapear en cuanto a dos valores que son clave valor, que en este caso ambos son integer, para una estructura de datos que es justamente un hash map. El hash map sería un equivalente en ciertas similitudes que tiene con lo que sería un diccionario en Python que coincide con la estructura clave valor. En este caso, el return cache.get hace referencia a la obtención, el retorno y la obtención de un valor que ha sido previamente cacheado. Y el cache.putNumberSquare lo que nos hace es cachear efectivamente el valor del número y su cuadrado una vez que este fue calculado mediante código. Para poder observar el código, lo que tenemos es, primero, un valor donde tenemos la instanciación del objeto. En este caso, lo que tenemos es esta línea, donde lo que podemos observar es que se está creando un objeto de la clase SquareCache, que es la que definimos aquí arriba, donde la palabra clave new se utiliza para instanciar un objeto SC, lo cual es una referencia a dicho objeto. Luego, lo que estamos haciendo en la parte de llamar al método getSquare, lo que estamos haciendo es llamar a dicho método en el objeto sc y pasarle el número que en este caso es 4 para los dos casos. Luego lo que tendremos aquí será una validación donde se verifica si el valor ha sido previamente cacheado o no. Si en este caso fue previamente cacheado, directamente se obtiene con el cache.get. Pero si no lo fue, lo que se realiza es el cálculo manual, que es lo que sucede la primera vez que realizamos el cálculo del valor, y aplicándole un delay artificial de 2 segundos. Aquí se realiza el cálculo, este valor se guarda en el cache y se retorna a través del método que estamos invocando para la instanciación de la clase. Luego, una vez que esto se realiza, lo que realizamos es una limpieza del cache para poder demostrar prácticamente cómo se nota la diferencia a la hora de realizar los tiempos. Sin embargo, en este caso estamos usando un delay artificial, ya que la diferencia en tiempos que podemos observar
entre el valor que se cachea y el valor que se calcula para una multiplicación tan simple como el cuadrado de un número no es notable, por lo tanto requerimos implementar el delay artificial para que sea más notorio. Por lo tanto, al ejecutarlo, notamos que el cálculo demora su tiempo, pero al fetchearlo, es decir, que tomarlo del valor que fue cacheado, lo realiza prácticamente instantáneamente. Y al limpiar el cache, vuelve a demorar el tiempo que requiere su delay para efectivamente realizar el cálculo que involucra un valor que no ha podido ser previamente cacheado. Me presento, soy Mateo Pontelli y yo voy a hablar de las fortalezas del manejo de la caché. La primera fortaleza es la optimización de recursos, donde la caché maximiza la eficiencia de los recursos al minimizar los accesos repetidos a fuentes externas como bases de datos o servidores remotos. Esto alivia la carga de estos recursos y permite un uso más eficiente de la capacidad de procesamiento y almacenamiento disponible en el sistema. La siguiente fortaleza es la reducción de costos, porque al disminuir la necesidad constante de acceder a recursos costosos como sistemas de almacenamientos o bases de datos, los costos operativos se reducen muchísimo. La reducción de cargas en fuentes externas de datos es otra fortaleza, y es que el manejo de caché en Java reduce la necesidad de acceder frecuentemente a fuentes externas de datos, como los servicios web. Al almacenar datos más usados en la caché, se evitan consultas pesadas y frecuentes a esta fuente, previniendo congestión y picos de tráfico. La última fortaleza es la resistencia ante picos de tráfico, como hablamos recién, y es que durante momentos de alta demanda, la caché actúa como un amortiguador esencial. Al guardar datos en caché que han sido accedidos previamente, la aplicación sigue respondiendo rápidamente en momentos de mucho tráfico. Esto mantiene la estabilidad del sistema y garantiza acceso eficiente a la información en momentos críticos, como si nada hubiera pasado. Eso fue todo, muchas gracias. Mi tema es caché con referencias débiles, y una caché con referencias débiles es una estructura de datos que almacena temporalmente información en la memoria para que se pueda acceder a ella rápidamente en lugar de tener que buscarla manualmente. La particularidad de este tipo de caché es que permite que los objetos que almacena sean recogidos por el recolector de basura si no hay otras referencias fuertes ligadas a ellas en el programa. Esto es útil cuando se desea ahorrar memoria y permitir que los objetos no utilizados sean eliminados automáticamente. Bueno, las ventajas de una caché con referencias débiles es el ahorro de memoria, que permite liberar memoria de manera automática al eliminar objetos no utilizados. Una mejora del rendimiento, ya que puede aumentar el rendimiento al mantener objetos en memoria durante su uso activo, y esto evita la necesidad de recargar datos con bastante frecuencia. La gestión automática, y ya que no es necesario implementar lógica de eliminación manual para objetos en la caché, debido a que el recolector de basuras se encarga de ello automáticamente. Las desventajas de la caché con referencias débiles es la posible pérdida de datos, que si un objeto en la caché es eliminado por el recolector de basura y no se puede recuperar, se pierde para siempre, a menos que tenga una copia de seguridad o exista una referencia fuerte ligada al objeto. Una mayor complejidad, ya que la implementación de una caché con referencias débiles puede ser más compleja que una caché tradicional, y se tiene menos control directo, ya que el recolector de basura actúa automáticamente. Los desarrolladores tienen menos influencia en el tiempo de vida sobre el objeto de la caché. Cuando hablamos de las oportunidades, según en el análisis FODA del manejo de caché en Java, yo destaco principalmente cuatro aspectos, que son la optimización del rendimiento, teniendo en cuenta que si hacemos un uso eficiente del caché, la eficiencia de las aplicaciones aumenta, generalmente cuando tenemos datos estáticos o datos que frecuentemente accedemos al mismo dato. También podemos tener en cuenta el apoyo a microservicios, que los microservicios sabemos que son pequeños servicios y que tienen mucha comunicación entre sí,
y al guardar los datos más importantes en el caché, podemos reducir esa cantidad de comunicaciones entre servicios y así también reducir la latencia y mejorar el rendimiento. Por otro lado, tenemos la mejora de la experiencia del usuario, que va relacionado con el rendimiento, ya que el usuario tiene una experiencia más fluida, mucho más placentera, ya que tenemos los datos guardados en caché y no hay que buscarlos en la memoria cada vez que hagan falta. Y por último, el ahorro de recursos, que al no tener que acceder a la base de datos para acceder a los recursos todo el tiempo, anda más rápido el programa y también ahorramos en ancho de banda y en la potencia del CPU. Otro aspecto a destacar que no está entre estos cuatro, pero también es importante, es el aprovechamiento de bibliotecas y de frameworks, que nos permite también no equivocarnos tanto, reducir la posibilidad de errores y también el hecho de mejorar y hacer más eficiente el uso del caché en las aplicaciones en Java. Bueno, ahora vamos a hablar de las estrategias de expiración de caché en Java. Sabemos que la caché tiene un tamaño limitado y por esto todos los elementos que almacenamos en la misma, después de cierto tiempo tenemos que eliminarlos y reemplazarlos por otros que sean más necesarios, para así garantizar que siempre se mantengan datos relevantes y actualizados, que no se desactualicen con respecto a la base de datos. Para esto podemos adoptar diferentes estrategias, como tener en cuenta el tiempo de expiración absoluto, en donde para todos los elementos de la caché, después de cierto tiempo se eliminan, tiempo de expiración variable, donde depende del tipo de datos de cada elemento, se elimina después de cierto tiempo, el tiempo de acceso, que cuando no se accede a un elemento por cierto tiempo, lo eliminamos, la invalidación manual, que como el nombre lo dice, es manualmente borrar un elemento de caché. Esto es muy útil cuando sabemos que un elemento quedó desactualizado. Y después tenemos eventos y escuchadores y evictor. Eventos y escuchadores, sabemos que algunas bibliotecas de caché nos permiten configurar eventos y escuchadores para manejar la expiración de elementos. Y evictor nos sirve para tener diferentes políticas de evicción para saber cuándo eliminar los elementos después de que se llenó el caché, que puede ser por otros anteriores, por el tiempo de acceso, por el tiempo de expiración, etc. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto aplicado en Java. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo aplicamos la expiración de caché en Java. En este caso usamos el tiempo de expiración absoluto, en donde vamos a buscar un elemento del caché que acá en consola nos devuelve que es 100 y después lo volvemos a buscar después de 6 segundos y como lo borramos nos devuelve que es null. En cuanto a las debilidades y consideraciones que se debe tener en cuenta para evitar problemas de rendimiento y comportamiento inesperado en las aplicaciones con respecto a la memoria caché, en Java podemos distinguir la consistencia de datos. La caché puede almacenar copias temporales de datos almacenados en la memoria principal, pero esto puede llevar problemas si los datos en la memoria caché no se actualizan adecuadamente cuando cambian en la memoria principal. También la coherencia de caché, es importante garantizar que los diferentes niveles de caché mantengan una coherencia adecuada entre sí. También podemos decir el tamaño limitado de la caché. La memoria caché tiene un tamaño limitado. Si la caché se llena con datos, es posible que los datos más nuevos no puedan almacenarse, lo que lleva a más fallos de la caché y menor rendimiento. El efecto aliasing también, el aliasing ocurre cuando una ubicación de memoria es accesible a través de múltiples direcciones. Esto puede afectar el rendimiento de la caché, ya que diferentes datos pueden terminar compartiendo la misma línea de caché. Además, siempre debemos considerar la estrategia de eliminación, la necesidad de datos consistentes y otros factores al decidir si usar una caché y qué biblioteca utilizar. En este otro ejemplo, utilizando la herramienta de gestión de proyectos Maven, veremos cómo agregar una biblioteca a nuestro proyecto, donde la podemos agregar la dependencia a nuestro archivo PON.xml.
Por ejemplo, en este caso, para agregar la biblioteca JSON, para manejar los JSON justamente, donde añadiremos la dependencia de nuestra nueva biblioteca, especificando también su versión, y luego la implementación de la misma, donde siempre luego de eso tenemos que actualizar nuestro proyecto, después de agregar nuestra dependencia, ya sea con cualquier herramienta de gestión de proyectos, debemos actualizar nuestro proyecto para que descargue automáticamente la biblioteca y le agregue al ClassPad, donde luego ya la podemos importar y utilizar en nuestro proyecto. En este caso la estamos viendo acá en nuestro ejemplo, que ya lo estamos importando y ya lo podemos utilizar en la misma. Y luego también es importante administrar las versiones de las bibliotecas que estábamos utilizando, porque pueden introducir nuevas características y correcciones de errores, pero también pueden cambiar el comportamiento ya existente, donde hay que revisar regularmente si hay nuevas versiones y se decide cuándo actualizar según las necesidades de nuestro proyecto. En este caso, el uso de librerías externas con Java, ya sea librerías externas o mejor dicho también bibliotecas de terceros o dependencias, que son un conjunto de código prescrito que puede ser utilizado para agregar funcionalidad adicional a nuestras aplicaciones, donde estas bibliotecas están disponibles públicamente y son desarrolladas por la comunidad o por otras organizaciones, donde nos ayudan a nuestra memoria caché, que la memoria caché se utiliza para almacenar temporalmente datos en un espacio de acceso rápido, para lo que ayuda a mejorar el rendimiento, a reducir la necesidad de acceder a fuentes de datos más lentas, ya sea como bases de datos o servicios web, donde el uso de librerías externas es muy importante para la memoria caché, porque facilita la implementación y la gestión de la memoria caché en nuestra aplicación, donde uno de los ejemplos que vamos a ver es de la librería Guava Caché, para implementar una Guava Caché en nuestro código de Java, donde la biblioteca Guava nos proporciona una forma sencilla de crear y administrar caché con diferentes políticas y configuraciones que esta maneja, donde podemos ver en el código, donde primero lo que se suele hacer y se hace implementar la implementación de la dependencia Guava, importándola, donde luego la creación de la caché misma, para crear una instancia de caché builder, que es el punto de entrada para configurar nuestra caché. Luego, de una vez que tengamos creada nuestra caché, la configuración de la misma, en este caso limitando el número máximo de entradas a 100, donde esto significa que una vez que la caché alcance su capacidad máxima, los elementos más antiguos se eliminarán automáticamente para dar cabida a nuevos elementos, la construcción de nuestra caché y agregando datos a nuestra caché, en este caso en formato clave y valor. Las amenazas que podemos encontrar son expiración o obsolescencia. La caché podría contener datos obsoletos si no se establecen políticas adecuadas para la expiración y la invalidación. Otra amenaza es la complejidad. La implementación y gestión de la caché puede agregar complejidad al sistema, lo que podría también aumentar la posibilidad de errores y problemas de rendimiento. Y por último, encontramos el costo de desarrollo, ya que la implementación de un sistema de caché sólido y eficiente puede requerir inversión de tiempo y recursos en desarrollo y pruebas. En este momento vamos a estar conociendo la integración de caché con base de datos. Primero vamos a entender cómo se realiza esta integración, cómo funciona y qué beneficios trae. Esta implementación se utiliza para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, reduciendo el tiempo de acceso a los datos. Como podemos ver en la primera foto, este tipo de integración se realiza colocando una caché entre los usuarios
y la base de datos, la cual permite responder consultas frecuentes y comunes de forma más rápida, permitiendo aliviar a la base de datos y mejorando la experiencia del usuario, entre otras cosas. El primer paso fundamental en esta implementación consiste en la elección de una tecnología de caché. Entre las más importantes y conocidas podemos encontrar dos principales: Memcached, que es esta de azul, y Redis, que es la de rojo. Una vez decidida la tecnología de caché, entramos en el dominio de la configuración. Acá, el sistema se debe definir como un intermediario entre la aplicación y la base de datos. Esta configuración abarca más que la simple conexión, ya que se deben establecer políticas de almacenamiento y el tiempo de los datos en la caché. Cabe aclarar que las decisiones tomadas impactarán en el rendimiento de la aplicación. Se debe determinar posteriormente qué datos irán en caché. Esta es una elección muy importante, ya que nos permite, si seleccionamos bien qué datos queremos, vamos a estar aprovechando de mucha mejor manera el caché y reduciendo más el trabajo de la base de datos. Por lo tanto, se deben elegir datos. Por lo general se eligen datos que tengan un acceso frecuente, pero sus actualizaciones no lo sean. No sean actualizaciones frecuentes. La lógica de la aplicación debe ser ajustada de manera inteligente para verificar si los datos requeridos se hallan en la caché. En caso afirmativo, la obtención es instantánea. En caso contrario, se procede a la consulta en la base de datos y el almacenamiento en la caché para consultas futuras. Por último, vamos a abordar y conocer qué beneficios nos trae la aplicación de caché. Como podemos observar en el primer cuadradito, tenemos la mejora en la velocidad de acceso. Esta nos dice que el almacenamiento estratégico de los datos más utilizados en la caché propicia una notable mejora en la velocidad de respuesta de las consultas. Esto sucede ya que en la caché nosotros tenemos una menor cantidad de datos y además el acceso es más rápido que a la base de datos, ya que está más cerca del usuario. Por otro lado, tenemos, como en este cuadrito, la escalabilidad. Nos da la integración de caché con base de datos, nos da una mayor escalabilidad y este es uno de los pilares más altos del rendimiento. La integración de la caché permite manejar un número creciente de solicitudes sin ejercer presión excesiva sobre la base de datos, lo que asegura un comportamiento más suave y confiable de la aplicación en momentos de alta demanda. Bueno, como dice acá, eh, permite escalar más, ya que la base de datos deberá trabajar menos. Por lo tanto, eh, permite manejar muchas más consultas. Luego tenemos la reducción de carga, que igual que ya se dijo en escalabilidad, la base de datos trabaja mucho menos al tener una caché intermedia trabajando por ella. Y por último tenemos el alivio de recursos, que es que, dado que las consultas frecuentes se manejan en caché, la base de datos se libera para manejar consultas más complejas o menos frecuentes. Para finalizar, podemos decir que con lo aprendido, entendemos que la utilización de la caché con las bases de datos es una estrategia imprescindible en la búsqueda de un óptimo rendimiento en aplicaciones modernas.